Interpretando correctamente las epístolas bíblicas. Las epístolas bíblicas son cartas que se consideran abiertas cuando están dirigidas a un público extenso, como las cartas a los Romanos, Corintios o Gálatas, mientras que las epístolas individuales se refieren a aquellas que fueron destinadas a una persona en particular, como el caso de Filemón, Timoteo o Tito. El motivo por el que fueron escritas fue para responder a asuntos particulares en los que el autor atendía necesidades de carácter evangelístico misionero, así como asuntos de orden pastoral como la reprensión por faltas cometidas o encargos ministeriales. Es importante que entendamos que las epístolas son documentos ocasionales, esto es, que fueron escritas originalmente para responder a asuntos que se generaron en un momento y una causa particular. Por lo tanto, las epístolas son documentos circunstanciales. Es decir, su contenido responde a las circunstancias específicas que se buscan resolver o dar respuesta. No olvidemos que el motivo de una carta, al igual que hoy en día lo hacemos con el correo electrónico, es el de atender un asunto en el cual por distintos motivos no estamos presentes. Por ejemplo, en las epístolas a los romanos y a los colosenses, Pablo aborda un tema en común, la salvación, pero en la epístola a los romanos, Pablo hace hincapié en la obra redentora de Jesús frente a las normas establecidas por el Antiguo Testamento, como el hecho de no haber un justo siquiera, la paga del pecado con la muerte, o la necesidad de justificación. Aunado a esto, los romanos tenían resistencia a ser un pueblo con aquellos que eran considerados bárbaros o con aquellos que eran esclavos. Es así que se presenta a Jesús como aquel el cual, si confesamos con nuestra boca que es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, recibiremos la salvación, y que ahora no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, pues el Señor es de todos, generoso por todo aquel que le invoca. En el caso de Colosenses, Pablo presenta la supremacía de Cristo sobre todo lo creado, debido a que muchos colosenses creían en ángeles y en potestades, considerando a Jesús como un espíritu más. Esto nos debe ayudar a comprender que las epístolas del Nuevo Testamento, si bien contienen puntos doctrinales sobre determinados temas, no fueron originalmente escritos con la intención de servir como tratados teológicos. Recordemos que estamos hablando de cartas, las cuales tenían una estructura muy similar a nuestras cartas actuales. Comienzan con una salutación en la cual el autor suele presentarse y expresar el motivo de la epístola, así como hacer un voto de oración o de acción de gracias por los destinatarios. A continuación, se presenta el propósito de la carta de manera desarrollada, llamada cuerpo de la carta, donde se clarifican asuntos o se tratan de resolver problemas prácticos o doctrinales, o se confrontan conductas. La carta finaliza con una conclusión, la cual clarifica las secciones a seguir o establece decisiones o puntos doctrinales, y cierra con la firma del autor, los involucrados en la redacción y los saludos a otros destinatarios. Estas particularidades nos permiten tener en mente que estamos frente a un documento que respondió a una inquietud en un momento determinado. Para el estudio y la interpretación de las epístolas, será importante tener en cuenta las dificultades que podremos encontrar en ellas. Leer una carta bíblica es similar a escuchar a alguien que está al teléfono. Solo escuchamos el diálogo por parte de un emisor, pero desconocemos lo expresado por el receptor al otro lado de la línea. Al leer las epístolas bíblicas, contamos con las respuestas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan o Judas, pero en realidad desconocemos del todo las preguntas que plantearon los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios, etc., por lo que nos vemos obligados a hacer deducciones sobre estos agentes. Dentro de estas respuestas encontramos puntos teológicos para situaciones específicas que no cubren toda la teología de un tema. Si quisiéramos estudiar toda la teología referente a la salvación o a la iglesia, estudiar una sola epístola no será suficiente. El estudio de una epístola tiene por objeto reconstruir la situación que la motivó. Es así que debemos hacer una exégesis de la misma, identificando la causa de su escritura, leyendo todo su contenido y dividiendo las ideas de manera objetiva. Un error muy común es estudiar la carta por fragmentos, lo cual nos hace perder de vista la esencia de la misma. ¿Recuerda cuando recibió la carta de alguien muy importante para usted, como una carta de amor, una carta de felicitación, o una carta por parte de una universidad o de un trabajo? ¿Usted leyó fragmentos de ella en distintos días? Por otro lado, es necesario sí realizar posteriormente una división de los temas para su análisis, la cual no siempre corresponde con la división de versículos o de capítulos propuesta por los editores de la Biblia. Durante su estudio, tome notas del autor y los destinatarios, así como los puntos clave que permitan entender la tesis central y la conclusión o desenlace.
Para realizar una interpretación de las epístolas, siempre será necesario establecer qué conceptos o mandatos tienen aplicación en nuestros días y cuáles no, o si lo tienen de manera diferente de acuerdo a nuestra cultura actual. Evite toda eisegesis llevando al texto conceptos o prejuicios como la manera en cómo pienso que Dios actúa, o las formas en cómo se trabaja en mi iglesia, las normas determinadas en mi cultura como la vestimenta, o la manera en que percibo la vida, la muerte o la eternidad. Recuerde que un texto no puede significar el día de hoy algo diferente a lo que significó cuando fue escrito. Adecuamos la aplicación de los principios bíblicos solo cuando el contexto cultural lo amerita para no ser piedras de tropiezo, pero no adecuamos dichos principios bíblicos, ya que estos no cambian nunca. El uso de falda o pantalón o el largo de cabello puede ser adaptado al contexto cultural, pero el principio de vestir con decoro para testimonio de Cristo no cambia jamás. Esta regla no garantiza que siempre tendremos el significado preciso de todo texto, pero sí garantiza el significado que no puede imponérsele. Una segunda regla nos debe hacer conscientes de que las escrituras, las cuales hoy consideramos como la palabra de Dios, también fueron palabra de Dios para los primeros receptores y no simples documentos históricos. Al ser conscientes de esto, podemos empatizar con el corazón de los primeros receptores y prevenir el enjuiciarlos de manera injusta. Cuando establecemos de manera clara aquello que aplica y aquello que no, será más fácil entender los principios para enseñarlos y aplicarlos en nuestra vida, y evitar prácticas sin sentido como el realizar viajes a la ciudad de Troas para llevar la capa de Pablo, porque así lo ordenó a Timoteo y está en la Biblia. La interpretación de las epístolas nos permitirá enriquecer nuestra vida personal y la de nuestros hermanos en la fe al entender las dificultades que la Iglesia ha venido afrontando a lo largo de su historia.